Era el 12 de enero de 2023. La policía llegó al lugar tras recibir una llamada anónima que alertaba de un posible asesinato. Dentro, encontraron a Thomas Rosenfeld, magnate inmobiliario, tendido en el suelo del salón principal. Su esposa, Vanessa, estaba a pocos metros, cubierta de sangre y en estado de shock. La escena era desconcertante. Había sangre por todo el salón, pero no signos de lucha. Vanessa estaba paralizada. Repetía una y otra vez: yo no lo hice. Era difícil saber si hablaba con nosotros o consigo misma. El arma del crimen, una pistola calibre .38, fue encontrada en un rincón del salón. La caja fuerte estaba intacta y las puertas y ventanas no mostraban signos de haber sido forzadas. Todo apuntaba a un crimen cometido desde dentro. Los detectives comenzaron a indagar en la vida privada de los Rosenfeld. Thomas era conocido por su éxito empresarial, pero también por su carácter autoritario. Vanessa, su joven esposa, llevaba una vida que parecía perfecta. Sin embargo, tras las primeras entrevistas, quedó claro que las cosas no eran tan idílicas. Thomas y yo teníamos problemas como cualquier pareja. Discutíamos, sí, pero nunca pensé que nuestra relación terminaría así. Él era complicado, pero no lo odiaba. Además de Vanessa, surgió otro nombre: Lucas Miller, el chofer de la familia. Según los registros, había salido de la mansión poco antes del disparo. Lucas tenía antecedentes penales por delitos menores, lo que lo colocaba en el centro de la investigación. Sí, discutí con Thomas esa mañana, pero ¿matarlo? Jamás. Me fui antes de que pasara todo. Yo no tengo nada que ver con esto. A medida que los detectives seguían el rastro, comenzaron a surgir detalles que complicaron aún más el caso. Vanessa y Lucas tenían mensajes de texto que sugerían algo más que una relación profesional. Los investigadores se preguntaron: ¿era esto una conspiración para deshacerse de Thomas? Las pruebas recopiladas en la escena del crimen no daban respuestas claras. El arma homicida estaba registrada a nombre de Vanessa, pero no se encontraron huellas dactilares en ella. La llamada al 911, realizada desde un teléfono desechable, sumaba otro nivel de misterio. Era como si alguien hubiera planeado cada detalle. Las pruebas estaban ahí, pero parecían puestas para confundirnos en lugar de guiarnos. En los días posteriores, testigos comenzaron a aportar pistas. Los vecinos reportaron haber visto un auto negro merodeando la zona horas antes del crimen, pero nadie pudo identificar al conductor. Los detectives también descubrieron que Thomas había actualizado su testamento un mes antes, excluyendo a Vanessa y dejando su fortuna a sus hijos de un matrimonio anterior. Thomas estaba preocupado. Sentía que Vanessa ya no lo quería y que todo era por su dinero. Me dijo que planeaba confrontarla, pero no sabía que ya había tomado medidas tan drásticas. Pero Thomas también tenía enemigos fuera de su hogar. Antiguos socios de negocios lo habían demandado por prácticas desleales. Uno de ellos, Richard Harmon, lo había amenazado públicamente meses antes del asesinato. ¿Matarlo? No, eso es ridículo. Quería verlo caer, pero en un tribunal, no en un ataúd. ¿Acaso tengo la apariencia de un criminal? Aunque Harmon tenía un motivo, su coartada era sólida. Los detectives comenzaron a sospechar que el crimen no era un acto de venganza ni un simple robo. Había algo más oscuro en juego. Con cada respuesta, surgían más preguntas. Un detalle crucial pasó desapercibido en las primeras horas: una cámara de seguridad en la sala principal. Las grabaciones, recuperadas días después, mostraban a Thomas discutiendo con alguien fuera de cuadro, momentos antes de ser asesinado. Las imágenes no eran claras, pero la voz era alguien cercano. Reconocí ese tono de inmediato. Las sospechas comenzaron a apuntar en direcciones inesperadas, pero los detectives sabían que todavía les faltaba una pieza clave para resolver el rompecabezas. En el frío invierno de Monterey, la mansión Rosenfeld se convirtió en el escenario de un crimen que parecía irresoluble. Mientras los detectives avanzaban con cautela, la pregunta seguía siendo la misma: ¿quién mató a Thomas Rosenfeld y por qué? Lo que descubrirían cambiaría todo lo que creían saber sobre esta familia. Y las grabaciones recuperadas de la cámara de seguridad no solo mostraban la discusión entre Thomas y alguien fuera de cuadro, sino también algo perturbador.
una sombra cruzó el marco segundos antes del disparo, pero el rostro de la persona no era visible. Sin embargo, había algo más. En la esquina de la pantalla, una mano dejaba caer el arma al suelo antes de desaparecer. Ese video nos mostró que quien disparó sabía perfectamente lo que hacía, no hubo titubeos, era alguien cercano, alguien con acceso total a la casa. Los analistas de la policía trabajaron día y noche para mejorar la calidad de las imágenes mientras los detectives comenzaron a investigar a los empleados de la mansión. Fue entonces cuando surgió un nuevo personaje en el caso: Emily, la ama de llaves de los Rosenfeld. Emily llevaba más de 20 años trabajando para la familia. Conocía cada rincón de la mansión y cada secreto de los Rosenfeld. Durante su interrogatorio, reveló algo que nadie esperaba. Escuché la discusión desde la cocina. Thomas gritaba algo sobre una traición, sobre alguien robándole. Luego hubo silencio. Pensé que todo había terminado, pero cuando fui al salón, lo vi. Vi a Lucas salir corriendo por la puerta trasera. Emily señaló a Lucas como el principal sospechoso, pero algo en su testimonio no cuadraba. Cuando se le preguntó por qué no lo mencionó antes, su respuesta fue evasiva. Tenía miedo. Lucas siempre fue impredecible. No quería problemas. Miss Hutchinson. Good morning. My name is Amy Jo Hutchison. I'm a single mom of 2. Paralelamente, los detectives descubrieron que la reciente modificación del testamento de Thomas había desatado tensiones en la familia. Vanessa no era la única excluida. También sus hijos mayores, Claire y Jeremy, quedaron fuera de la herencia tras discutir violentamente con su padre meses antes. Mi padre era un hombre difícil, pero no merecía morir así. Lo que hizo con el testamento fue injusto, sí, pero yo nunca le haría daño. Él era mi padre. Claire y Jeremy negaron cualquier implicación en el crimen, pero los detectives no descartaban que el móvil pudiera estar relacionado con la herencia. ¿Podría alguien de la familia haber contratado a Lucas para deshacerse de Thomas? Sí, en medio de la confusión, una llamada anónima añadió un nuevo giro al caso. La voz al otro lado del teléfono afirmó tener información crucial sobre el asesinato de Thomas Rosenfeld. La llamada fue rastreada hasta una cabina telefónica en el centro de Monterrey. You're looking in the wrong place. The killer isn't who you think. Check Thomas's financial records. He's made far more dangerous enemies than you can imagine. La llamada llevó a los detectives a investigar los negocios de Thomas. Descubrieron que, semanas antes de su muerte, había recibido amenazas de un grupo empresarial con el que había tenido tratos poco claros. Pero el nombre más destacado en esos documentos era el de Richard Harmon. El antiguo socio de Thomas Harmon había afirmado tener una coartada sólida la noche del asesinato, pero los registros de su teléfono mostraban algo diferente. Su celular había estado en las inmediaciones de la mansión Rosenfeld minutos antes de que la llamada al 911 fuera realizada. Sí, estuve cerca, pero no entré a la casa. Estaba en el auto esperando a alguien. No maté a Thomas. No soy un asesino. Las declaraciones de Harmon levantaron más sospechas, pero aún no había pruebas suficientes para incriminarlo. Sin embargo, los detectives sabían que estaban más cerca de la verdad. Alguien estaba moviendo los hilos detrás de todo esto, y el misterio solo se hacía más denso. Conforme las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, un inesperado giro reveló que las tensiones familiares, los negocios turbios y los secretos guardados durante años estaban profundamente entrelazados. Pero, en el centro de todo, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién mató a Thomas Rosenfeld? Durante un nuevo cateo en la mansión, los detectives encontraron algo que todos, incluidos los empleados, habían pasado por alto. Una nota arrugada debajo de un mueble en el salón principal. El mensaje era claro y perturbador. Si no cumples tu palabra, pagarás con tu vida. Nadie traiciona a Harmon y vive para contarlo. La nota parecía incriminar directamente a Richard Harmon, el antiguo socio de Thomas. Pero al analizar el papel, los peritos encontraron huellas dactilares que no pertenecían a Harmon, sino a alguien que jamás imaginaron: Claire Rosenfeld, la hija mayor de Thomas. Con esta nueva evidencia, Claire fue llamada nuevamente para declarar.
Al principio, intentó mantener la compostura, pero su actitud pronto se volvió más agresiva. Sí, yo toqué esa nota. La encontré en el despacho de mi padre semanas antes de su muerte y la guardé, pero no tiene nada que ver conmigo. Harmon es quien lo amenazó. Siempre estaba detrás de mi padre, exigiéndole dinero. Los detectives comenzaron a presionarla con preguntas. ¿Por qué no entregó la nota antes? ¿Qué estaba ocultando realmente? Y entonces, Claire soltó una confesión que nadie esperaba. Está bien, mi padre y yo discutimos esa noche. Ray West me dijo que nunca me dejaría un centavo porque yo no sabía manejar mis asuntos. Pero eso no significa que lo haya matado. No soy una asesina. Mientras Claire quedaba bajo sospecha, una pista olvidada llevó a los detectives de regreso a Lucas, el jardinero que había sido visto huyendo la noche del asesinato. Al investigar más sobre su vida, descubrieron que había estado involucrado en un incidente violento años atrás. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su relación con Vanessa Rosenfeld, la viuda de Thomas. ¿Por qué nadie nos dijo que Lucas y Vanessa habían trabajado juntos antes de que ella se casara con Thomas? Esto no puede ser una coincidencia. Lucas, quien parecía ser un empleado leal, resultó ser alguien con un vínculo mucho más profundo con la familia. ¿Podría Vanessa haberlo manipulado para cometer el crimen? La investigación dio otro giro inesperado cuando encontraron un diario oculto en una caja fuerte. Las páginas estaban llenas de apuntes sobre negocios, pensamientos personales, y una entrada en particular destacó entre todas. Vanessa ha estado distante últimamente. Creo que me oculta algo. Si descubro que me ha traicionado, no habrá perdón. Nadie me traiciona. El tono amenazante de Thomas levantó sospechas sobre Vanessa, pero también dejó claro que él había sido consciente de que algo estaba ocurriendo a sus espaldas. Cuando parecía que las pistas comenzaban a estancarse, un nuevo testigo se presentó en la comisaría. Se trataba de Henry, un vecino de los Rosenfeld que había trabajado como asesor financiero de Thomas hace años. Me pidió ayuda con un problema. Dijo que alguien en su familia estaba desviando dinero de la empresa, pero no quiso decirme quién. Solo sé que estaba investigando por su cuenta y tenía pruebas guardadas en un pendrive. El pendrive mencionado por Henry no apareció en la escena del crimen, lo que dejó a los detectives con más preguntas que respuestas. Pero lo más inquietante era la implicación. Alguien cercano a Thomas no solo lo había traicionado, sino que también podía estar detrás de su muerte. Cuando los detectives decidieron interrogar nuevamente a Vanessa, descubrieron que había desaparecido sin dejar rastro. Su teléfono estaba desconectado y su coche no estaba en la propiedad. Con Vanessa desaparecida, Claire bajo sospecha, Lucas vinculado a la familia de manera inquietante y Harmon con motivos de sobra, el caso de la mansión Rosenfeld era más turbio que nunca. Pero los detectives estaban seguros de algo. El culpable estaba entre ellos. Y solo faltaba una última pieza para revelar la verdad. Y justo cuando parecía que el caso se estaba enfriando, una llamada anónima puso todo patas arriba. La llamada duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que los detectives se movilizaran. Me dije, revisemos cada centímetro de ese invernadero. Si el pendrive está ahí, podría darnos la última pieza del rompecabezas. Tal como indicó la llamada, encontraron un pendrive cuidadosamente escondido. Al revisarlo, los detectives quedaron boquiabiertos. Esto es explosivo. Ahí estaban todas las transacciones que Vanessa hizo para desviar dinero de la empresa, pero no actuaba sola. Entre los nombres implicados figuraba Richard Harmon, el antiguo socio de Thomas, y Claire Rosenfeld, su hija mayor. Los documentos del pendrive revelaron la verdad. Vanessa y Harmon habían estado desviando dinero durante años, pero cuando Thomas descubrió el fraude, amenazó con denunciarlos. Claire, desesperada por mantener su estilo de vida, se alió con ellos para intentar convencer a su padre de que guardara silencio. No podemos dejar que Thomas nos arruine. Si habla, iremos todos a la cárcel. Déjamelo a mí. Convenceré a Thomas de que se quede callado. Si no lo hace, bueno, habrá otras formas de silenciarlo. Vanessa fue encontrada escondida en su auto en las afueras de la ciudad.
Al principio, negó todo, pero cuando le mencionaron el contenido del pendrive, su fachada se desmoronó. Yo no lo maté. Harmon fue quien lo planeó todo. Pero no sabía que Claire estuvo involucrada más de lo que creí. Con las declaraciones de Vanessa y el contenido del pendrive, Claire fue puesta bajo custodia. Aunque al principio se negó a hablar, finalmente confesó lo que realmente sucedió esa fatídica noche. Discutí con mi padre. Le rogué que no nos denunciara, pero él estaba decidido. Harmon llegó más tarde esa noche y yo pensé que solo hablaría con él. Vi cómo sacaba el arma. Yo grité, le pedí que no lo hiciera, pero fue demasiado rápido. Después me amenazó, dijo que si hablaba yo también terminaría muerta. Con la confesión de Claire y las pruebas en el pendrive, Harmon fue arrestado. Pero en el interrogatorio, reveló un detalle que dejó a todos atónitos. ¿De verdad creyeron que esto fue por dinero? Thomas merecía morir, no era más que un tirano, incluso para su propia familia. Solo les hice un favor a todos. Y a Farna, Harmon había planeado el asesinato no solo por los negocios, sino también por un odio profundo hacia Thomas. Sin embargo, su fría confesión no cambió su destino. Fue acusado de asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Claire y Vanessa no escaparon de la justicia. Aunque no fueron directamente responsables del asesinato, sus crímenes financieros y su complicidad las llevaron a enfrentar largas condenas. La mansión Rosenfeld, alguna vez símbolo de poder y riqueza, quedó vacía. Un recuerdo silencioso de los secretos y traiciones que destruyeron a la familia. El caso de la mansión Rosenfeld no solo reveló un asesinato, sino también la fragilidad de las relaciones humanas cuando la ambición y la codicia toman el control. Al final, la verdad salió a la luz, pero a un precio que nadie imaginó.